crónicas y como hoy las crónicas se trabajan también audiovisualmente, ¿sí? Entonces en el trabajo final para la materia van a tener que hacer una crónica en términos audiovisuales, o sea, pensar una historia cronológica, ¿sí?, en un relato audiovisual. Entonces, de acá a 2 meses vamos a ir trabajando en las próximas clases que nos queden, de acá a 2 meses es la entrega, pero ya vamos a ir pensando en términos de qué historia, qué recursos, qué materiales de archivo vamos a utilizar, ¿sí? Bien, entonces vamos a repasar lo que estuvimos viendo en la clase. Hablamos de qué son las crónicas periodísticas, hicimos el paralelismo con las crónicas literarias, vimos diferencias, similitudes, vimos que el origen de las crónicas comienza con la llegada de los españoles a América, empezando a narrar estos viajes de conquista y cómo después se fue urbanizando este relato y al día de hoy podemos encontrar crónicas periodísticas audiovisuales, en formato gráfico, sonora, ¿sí? Para el trabajo práctico final de esta materia, lo que tienen que hacer es una producción audiovisual en formato de crónica periodística, o sea, elegir un hecho, ¿sí?, y narrar ese hecho de manera cronológica, porque esa es la base de la crónica, ¿sí? Nos posicionamos temporalmente en un hecho noticioso. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Sí, Emma. ¿Tenemos que elegir un hecho periodístico y grabarlo en video? Sí, la entrega es en formato audiovisual, así que tengan en cuenta todos los recursos que puedan tener a mano. Audios, bandas sonoras, sonidos ambientes, materiales de archivo, de películas, de otros documentales, recortes de diario, todo eso pero digitalizado para entregar en un formato audiovisual. ¿Sí? El tiempo lo estiman ustedes, cada historia va a demandar quizás un tiempo distinto. Pero es un hecho periodístico que puede ser un hecho actual o algo del pasado que ustedes deciden recuperar, ¿sí? Profe, aunque sea un hecho bastante conocido, ¿podemos elegirlo de igual manera si le sumamos info nueva o capaz otra perspectiva? Sí, no tengan problemas en elegir un tema que quizás para ustedes ya ha sido contado muchas veces, porque seguramente van a encontrar una forma nueva o una perspectiva nueva o datos nuevos quizás para poder contarlo. Entonces, si tienen algunas dudas, igual lo vamos a ir trabajando de acá a 2 meses que es la entrega final, pero no tengan miedo de que sea algo que ustedes consideren que ya se contó mucho. Profe, Sí, Nico. ¿podría explicar la conformación de los grupos? Es a elección y son duplas, o sea, son de a 2 los trabajos, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que las duplas que arman me las envíen por correo, entonces yo sé quién está con quién, si queda alguien que no tiene grupo, y una breve descripción del tema o de los temas que les interesen. Entonces después podemos ir trabajando ya sobre la base periodística de esos temas, ¿sí? Si no hay ninguna duda más, están liberados y liberadas y nos vemos la semana que viene ya para trabajar sobre cada tema en particular. ¿Ok? Bien. Bien. ¿Viste? Porque de 5 posibles temas nos quedamos con 2 nomás, ¿no? Los demás ya los descartamos. Sí, bueno, yo tenía pensado también hablar de esto, de la masacre de Margarita Belén. Si bien hay muchas cosas que ya se conocen, muchas de ellas yo no lo sé y me gustaría poder investigar un poco más. Creo que sí. Yo estuve buscando ya algo de información y algunos contactos también sobre ese tema. Dale, perfecto, no hay problema. Me gustaría que haya un poco de imágenes, ¿sí? Mostrar un poco más la ciudad. Sí, también hay una serie que podríamos usar como base que también nos puede servir y sobre eso sumar nuestra perspectiva. Sí, me parece genial, creo que podríamos buscar esa serie y de ahí sacar mucho material. A mí también me parece que podemos sumar las esculturas, la gente caminando, mostrar que esta historia convive con nuestro día a día. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Es más, yo me puedo encargar de la parte técnica, tengo micrófono, cámara, luces y vos te podés encargar de la conducción. ¡Qué vivo! Bueno, eso lo vamos definiendo. Dale, hablamos mañana. Bueno, hablamos mañana.
La masacre de Margarita Belén es un hecho histórico de nuestra región y país. Más de 20 jóvenes fueron fusilados por fuerzas de seguridad luego de ser detenidos y torturados por sus ideas y acciones políticas. Gracias al esfuerzo de familiares, militantes y la justicia, se conoció qué sucedió en la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Pero todavía quedan heridas. Todavía hay cuerpos que no aparecen y responsables sin castigo. Se inició en el Chaco el juicio por la masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976, con el resultado de 22 muertes por fusilamiento. Hoy se juzga a algunos de los ejecutores. La masacre de Margarita Belén fue un hecho planificado, direccionado, un operativo conjunto del Ejército y la Policía con complicidad de autoridades civiles y de la Justicia Federal. Es decir, creemos que hoy comienza a romperse el cerco a la impunidad, pero falta mucho para que podamos decir, aún si fueran condenados, que acá se hizo justicia. Nos falta conocer la totalidad de las víctimas, la totalidad de las personas responsables, autores directos, autores mediatos, cómplices y por supuesto el destino final de quienes hasta hoy permanecen como desaparecidos, que en realidad es el dolor más grande que nos queda. Muchas veces pasé caminando por este lugar y seguramente vos también. Esta cruz fue colocada para recordar a los detenidos desaparecidos de la provincia del Chaco. Desde este lugar, cada 13 de diciembre se realiza la vigilia y luego la caminata hacia el lugar donde ocurrió la masacre de Margarita Belén. Pero este también es la primera parada de nuestro recorrido. A más de 45 años vamos a recorrer los distintos escenarios de esta historia para afirmar desde el presente que esto no debe ocurrir nunca más. ¿Está bien así? Sí, salió bien. Acomodate nada más el pelo y el miseño. Continuamos, ¿sí? Dale. Vamos en 3, 2, 1. Ahora. Cruzando la calle está la Casa de la Memoria, un espacio que en el año 1976 funcionaba como brigada de investigaciones, uno de los centros clandestinos más importantes del nordeste argentino. La Policía Provincial utilizó las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de la Policía Chaqueña como base de operaciones para la represión ilegal. Este centro clandestino de detención, tortura y exterminio funcionó desde 1975 hasta principios de 1978 en 2 edificios. Este lugar de reclusión clandestina funcionó primero en Juan B. Justo 473 desde 1975 hasta marzo o abril de 1976. Allí deciden mudarlo a esta casona de Marcelo T. Alvear 32 frente a la Plaza 25 de Mayo. Funcionó ahí hasta enero o febrero de 1978. A partir de testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que la brigada era visitada regularmente por personal militar y por funcionarios del gobierno de facto. En 2008, el equipo argentino de antropología forense pudo ubicar y confirmar que existieron 2 sótanos preparados y utilizados para la tortura. Uno estaba inundado y en el otro se encontraron varios elementos vinculados con el relato de los sobrevivientes. Hacia el final de la dictadura, el edificio fue convertido en la sede de la Administración Provincial del Agua. El 13 de mayo de 2005, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó la Ley 5.582. Esta ley creaba la Comisión Provincial por la Memoria, el Museo de la Memoria y el Registro Único de la Verdad del Chaco. También se definió la entrega de esta antigua sede de la Brigada de Investigaciones para que funcionen estos organismos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Con la muerte de Juan Domingo Perón y la sucesión de su viuda, Isabelita, que estaba rodeada de
funcionarios que representaban y luchaban por la extrema derecha instrumentaban la persecución y la represión contra sectores que iban cobrando fuerza en la izquierda y que además contaban con la facilidad que le daba un movimiento obrero que estaba dirigido por, digamos, no resistentes, sino claudicantes burócratas que estaban al servicio de los intereses empresariales. Una vez que falleció Perón, todo empezó a complicarse. Y el problema con María Estela es que evidentemente se notaba una falta de carácter, que no se trataba de una persona con condiciones para hacer política. López Rega, y con el consentimiento de Isabelita y de todo su equipo, instrumentaron el nacimiento, surgimiento y fortalecimiento de la llamada 3A, que era un movimiento de derecha fascista que perseguía a todo intento de crecimiento de una izquierda contestataria en nuestro país. En lo que respecta a nuestra provincia, esas 3A provocaron varios atentados, dinamitaron las casas de algunos dirigentes de izquierda, silenciaron la protesta por el miedo que predominaba, que se había instalado en la sociedad. Y a partir de ahí empieza en forma cada vez más asidua, con hechos de violencia concretos, llegando a secuestro de compañeros, entraban a unidades básicas donde estaban funcionando los compañeros, los secuestraban en patota, le pegaban una paliza, con desapariciones, con ametrallamientos, con una situación de violencia ya que era manifiesto, ¿no? Con ese temor generalizado que silenciaba al movimiento obrero, a los partidos políticos y lógicamente a la sociedad. Con ese clima se produce un golpe militar el 24 de marzo de 1976, que si no era deseado, era esperado por gran parte de la población. En alguna medida, un cierto sector respiró hondo creyendo que con este golpe militar se podía estabilizar los desarreglos y las desigualdades que se venían produciendo hasta ese momento. Del general Pinochet se le ocurre el Plan Cóndor, un acuerdo de colaboración entre los países que están siendo, digamos, que están combatiendo contra la subversión, como decían ellos. Cualquier agente de inteligencia o de fuerza, de la fuerza que fuere, puede secuestrar un chileno en Argentina y llevarlo a Chile para ser interrogado, muerto, lo que sea. Y funcionó, digamos, con la anuencia de los gobiernos, de un modo impune, de las dictaduras, de un modo impune. La Escuela de las Américas es un invento de Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuando empieza la Guerra Fría, agitan el fantasma del comunismo, instalan en Panamá lo que se va a llamar la Escuela de las Américas, donde oficiales norteamericanos entrenan a seleccionados oficiales de cada país de América Latina en lucha contrarrevolucionaria. Y consecuentemente, si decimos que la agresión, que la subversión nos agrede, debemos interpretar que su agresión es también tan global como es global el fenómeno de la subversión. Y es justamente a través de esa agresión global que se pretende
conculcar la libertad del hombre argentino y cambiar su sistema de vida por otro a través de la intimidación, a través de la privación de la vida, de militares, de policías, de periodistas, de sacerdotes, de trabajadores, de empresarios. Se pretende conculcar ese bien de la libertad a través de los lavados de cerebro, de la confusión de nuestra juventud, de desapegarnos a eso que nunca debíamos habernos desapegado, que son nuestros valores tradicionales, de familia, de patria, de dignidad. Esa es la subversión. Y ese es el flagelo contra el cual las Fuerzas Armadas luchan y pretenden ser comprendidas. Hay muchas historias. Estudiantes, sindicalistas, madres, padres. Algunos eran muy chicos, adolescentes. Si bien la persecución y represión comenzó con el gobierno democrático de Isabel Perón, con el golpe de Estado se pone toda la estructura del gobierno y las Fuerzas Armadas para secuestrar personas. Delicia González tenía 37 años y se cree que la mataron en la masacre de Margarita Belén. ¿Me puedes preguntar si querés cualquier cosa? Sí, te quería preguntar, ¿qué pasó con la gente que fusilaron en Margarita Belén? Bueno, en la masacre de Margarita Belén fue un pretendido enfrentamiento, ¿sí? Entonces, un grupo de detenidos al que oficialmente trataron como supuestamente fallecidos durante el pretendido enfrentamiento fue enterrado como NN en el cementerio de Resistencia. Otro grupo que fue considerado como prófugo luego de este falso enfrentamiento es el que se encuentra desaparecido, sus cuerpos también. Y hay un tercer grupo que nosotros vinculamos como caídos en la masacre de Margarita Belén, no porque haya estado en la lista de los trasladados como el resto de los compañeros, sino por la proximidad de la fecha en que desaparecieron y el último lugar de detención en el que fueron vistos con vida. Esos compañeros también están desaparecidos. ¿Y qué pasó en este caso con todos esos cuerpos que todavía siguen sin identificar y sin encontrar? Luego de la masacre, un grupo de compañeros fue enterrado como NN en el cementerio de Resistencia y meses después fueron notificando a las familias de que vinieran a retirar los restos. Algunos los entregaron con las identidades cruzadas. Hay otro grupo que fue, por ejemplo, reconocido como NN en tumbas del cementerio empedrado. Y esa línea de investigación nos abrió la posibilidad de saber de que algunos de los cuerpos los arrojaron al río Paraná. Desde el 2005 el EAF está haciendo trabajo de identificación de esos restos y de restitución de identidades. Así que es un trabajo largo de investigación que estamos haciendo y que va a estar abierto hasta que aparezca el último compañero. Bien, gracias. Gracias a vos. Centro clandestino de detención en Resistencia en el Chaco, estaba frente a la plaza principal, a media cuadra de la Casa de Gobierno, así que imagínate cuál era la postura que podía tener la sociedad chaqueña si pasaba eso ahí en pleno centro, digamos, por donde todos circulaban, pasaban los colectivos, necesariamente vos circulabas por ahí para ir a Casa de Gobierno y ahí a pocos metros donde vos pasabas estaban torturando y matando gente. Gracias, Marcos. Sí, la verdad es que coincido con vos. La verdad es que no me puedo imaginar lo que habrá sido este lugar en esa época, porque viste que ahora la casa tiene colores, está mucho más viva. Bueno, te voy a estar molestando seguramente para pedirte más info, Marcos. Gracias.
obra de Fernando Traverso, que vino antes de recuperar la casa, cuando la casa todavía era las oficinas de agua de la provincia. Que él hizo, él tiene un stencil de una bicicleta por un amigo que ató la bicicleta y después lo secuestraron, entonces quedó la bici. Y él tenía la idea de hacer tantos stenciles de bici como los desaparecidos de Rosario, y eso rompió todo fue mucho más de lo que él pensaba, y no sé si ya no se pasaron las 30.000 bicis, porque él lo que hizo fue 22 bicicletas con los caídos de Margarita, los nombres que teníamos hasta ese momento. Lo volvimos a invitar cuando recuperamos la casa bastante tiempo después, porque se taparon todas las bicis de la ciudad. Con los años, los cambios de los lugares donde se hicieron las bicis, hasta el mismo que había pintado en la fachada también la cubrieron, y todos los centros, se apropiaron de esa obra y pasa a ser colectiva. ¿Estoy bien acá? Sí, acomodate nomás el pelo, no tenés nada que interfiera con el micrófono. No, creo que no. Bueno, vamos en 3, 2, 1, acción. Las personas que estuvieron acá fueron perseguidas y secuestradas por su pensamiento político. Participaban de centros de estudiantes, partidos políticos, sindicatos y organizaciones militantes. ¿Cuál era ese pensamiento tan peligroso para la Junta Militar? La militancia de los 60 y los 70 de América Latina, uno de los mayores aportes y legados con los que uno puede sostener es esta idea del hombre nuevo, la mujer nueva, que tiene que ver con valores de profundo compromiso, de solidaridad, de democracia, de respeto a la diversidad, de una humanidad que camine dignamente, esta posibilidad de dar la vida por el otro, la propia vida al servicio de la búsqueda de la justicia social, de la búsqueda de la igualdad y de la búsqueda de la libertad como valores necesarios e imprescindibles en la construcción de sociedades más humanas, ¿no? Me parece que esto podemos incluirlo también. Sí. Ah, mira, justo Marcos me mandó un mensaje. Las publicidades del régimen militar estaban ligadas a promover los grandes valores de los argentinos, familia, patria, justicia, siempre ligados a los valores cristianos, católicos básicamente, para que lo normal o el intento de normatizar la sociedad pase por estos ejes, digamos. La educación, siempre en los términos en los que ellos entendían educación, y sí, básicamente como la familia como pilar de la sociedad, indestructible, el modelo patriarcal, el padre trabajando, la buena esposa esperando en la casa con los hijos impecables y listos para recibirlo al padre que viene de trabajar cansado. Creo que eso también puede ir en el proyecto. Dale. Y también me parece que es importante este video, mira. A ver. O los agentes del caos se hacían cargo de la situación, o las Fuerzas Armadas asumían el poder político. El día 24 de marzo último, cuando se hizo necesario detener un proceso nocivo y destructor e iniciar otro de recuperación nacional, el país dejó de ver su fe muerta y el temor cercándolo para lanzarse a otra realidad. La antigua realidad del argentino que defiende su herencia histórica, su cultura proverbial y su credo cristiano. A 6 meses de dar nacimiento a la tarea de sanear las finanzas públicas, de rescatar los valores de la nacionalidad, de reafirmar que la familia argentina, el hogar y la juventud son los únicos módulos generadores de grandeza, bajo la bondadosa mirada de Dios. Bueno, las publicidades fueron determinantes, digamos, era
también otro cliché, digamos, donde lo nacional o la industria nacional era todo lo que estaba mal, la famosa silla que se rompe, y todo lo que era importado era lo mejor, que básicamente eso significó la destrucción de la economía local, la destrucción de la industria. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. También avanzaron en otros sectores que por ahí no eran tan promocionados. El sector cooperativo fue altamente atacado. Fueron uno de los dos peores momentos del sector cooperativo. El primer gran cambio que se produce financieramente en el sector cooperativo cuando se empiezan a tener que fusionar las cooperativas es a raíz de los cambios en la política monetaria y en la política bancaria, básicamente de la dictadura, que después en democracia, por ejemplo, tiene su continuidad con el modelo de Menem, y que en ese momento las cooperativas se tuvieron que unir para crear un banco por encima de todas estas pequeñas cooperativas que daban préstamos a los productores, por ejemplo, porque el nuevo régimen las excluía del sistema financiero, que el gran golpe se lo dio Martínez de Hoz, digamos, con su famosa política liberal, con la tablita, y bueno, y fue otra vez otro auge, digamos, de los argentinos y el dólar. Si bien es muy patético nuestra historia, digamos, como cada tanto, con cada golpe económico, el dólar era el refugio de las clases medias y altas. En la dictadura, con la famosa tablita de Martínez de Hoz, fue muy fuerte y muy destructivo para la economía argentina en general. Creo que eso también lo podemos sumar. Claro. Usted seguramente lo conoce por Néstor. Habrá escuchado sus comentarios radiales con recomendaciones y críticas sobre el mundo del cine. Sí, es una personalidad muy discutida, un cronista de cine que actualmente es el interventor del ente de calificación cinematográfica, Miguel Paulino Tato, doctor en periodismo. Exactamente, ese doctor en periodismo puede parecer broma, pero realmente a través de 50 años en la Universidad del Cine, uno se doctora, que es lo que he hecho yo. Señor Tato, ¿es usted censor? Me siento censor, me sentí siempre, porque creo que hacer crítica de cine es ya ejercer la censura. De alguna manera también la ejerce todo el mundo cuando a la mañana o a la tarde, en fin, elige la película que va a ir a ver. Uno no va al primer cine que encuentra, el que está a la vuelta de casa, va al cine que elige uno mismo, viendo la cartelera y diciendo esta película no, esta no, esta sí. Después de 10 o 15 películas, uno elige una, y ha descartado a lo mejor 10 o 14 películas. ¿Qué tiempo? Es increíble lo de la censura. Y lo de las publicidades que me mostraste también. Me imagino que sí, pero vos sabés que lo que no me puedo imaginar es cómo habrá sido vivir en esa época, con gente que por un lado te decía que el gobierno militar era lo mejor y por otra parte gente con tanto miedo. Sí, además también, Sora, hay algo que no es un dato no menor. Los militantes eran muy jóvenes, hasta mucho más chicos que nosotros. Sí, mira, ahora que decís eso, mira estas fotos. Mira a Eduardo Fernández, por ejemplo. Él tenía 21 años cuando lo detuvieron y un testigo lo vio en la Brigada de Investigaciones y se cree que es uno de los asesinados en Margarita, uno de los NN. Él había nacido en Córdoba, pero creció en Corrientes y con el papá hacían viviendas barriales en zonas humildes. Él empezó a militar en la Juventud Peronista de Goya, después en ligas agrarias por la lucha de la tierra y de ahí a Montoneros. Ramón Vargas también tenía 21 años, se crió en Goya, había empezado a estudiar odontología en Corrientes Capital y a militar en la Juventud Universitaria Peronista. El ejército le negaba a la familia que estaba detenido. Como otros presos lo vieron por última vez cerca del día de la masacre, se cree que lo mataron ahí. Una hermana de él también está desaparecida y a su pareja, Dora Noriega,
también la desaparecieron en Margarita Belén. Sí, Dora Noriega también había nacido en General San Martín y decidió estudiar bioquímica en Corrientes, donde vivía allí con varias compañeras del secundario. Y en esa época Dora empezó a militar en la Juventud Universitaria Peronista y después en Montoneros. Y en ese momento ella ya estaba de novia con el Mono Vargas. Y se cree además que cuando la secuestraron ella estaba embarazada. En diciembre la trasladaron hasta Resistencia y ahí no se la vio nunca más, después de la fecha de la masacre. Y después de eso, los militares allanaron la casa de sus papás y ahí se llevaron todas las fotos y las cartas de Dora y de su hermano. Y ya que hablamos de una mujer desaparecida, también tenemos información de Delicia González. Sí, mira, justo la tengo anotada por acá. Ella, por ejemplo, era maestra rural en el interior de Corrientes y con otros profes donaban sus sueldos para hacer una huerta para la comunidad. Y algunos sobrevivientes la vieron en la U7 y en la brigada, en las fechas en las que ocurrió la masacre, por lo que se cree que la desaparecieron ahí. En ese plan, que se encontró, digamos, en una de las pocas documentación que existe, está compuesto de varias directivas para diferentes aspectos de la sociedad, es decir, qué harían con los detenidos, qué harían en el ámbito educativo, qué harían en el ámbito de la salud, en el ámbito de la justicia. Hay un apartado, digamos, que habla de las mujeres y plantean, casi como recomendación para las fuerzas, que estas mujeres subversivas que iban a detener resultaban ser más peligrosas que los hombres y que no había que escucharlas mucho porque tenían una capacidad de seducción y que además eran histéricas. ¿Y por qué nos interesa hablar de la violencia sexual de la mujer? Porque tiene el plus de representar la violencia, el plus del castigo social, porque esa mujer ha salido del rol tradicional de lo que se esperaba una mujer ama de casa, cuidadora de hijos, obediente, disciplinada y sobre todo pasiva. Bien, seguimos ahora con Alcides Bosch. Conseguí información, un testimonio de un familiar. Mirá. A ver. Soy Isabel Frankovich y fui la esposa de Alcides Bosch. Prefiero empezar diciendo cómo era Alcides o cómo lo recuerdo yo en este momento. Le encantaba el fútbol, jugaba bastante bien, pero se enojaba cuando perdía, no le gustaba. Era jodón, muy simpático, muy alegre, disfrutaba de los asados con amigos y era el que estaba ahí haciendo el asado. Era también el que contaba los chistes. Un tanto desprolijo al vestir. Era un gran lector. Puedo decir que fue un militante de tiempo completo. Siempre dispuesto a dar una mano, siempre dispuesto a ayudar. Muy convencido de que la lucha era justa, necesaria y que valía la pena. Cuando nació Pablo en mayo del 76, me dijo que él iba a empezar a cuidarse mucho más que antes, porque se sentía muy responsable al ser el padre de Pablo. El 13 de diciembre, casualmente, los tíos de Alcides, donde nosotros estábamos viviendo en Formosa, viajaron a Resistencia y al llegar a la altura de Margarita Belén, la policía los detiene, los hace circular por la banquina y les pide que no miren. Ellos miraron y lo que vieron fue el pavimento lleno de sangre. Con mucha ayuda conseguí muchos diarios desde el 22 de noviembre para ver si había alguna noticia de Alcides, pero no, nada. En enero del 77 me voy a vivir al monte con los compañeros de las ligas. Era el lugar más seguro y lo que podíamos. Estuve un año en el monte
Luego seguí escondida en casa de mis padres. De alguien más que podemos conseguir información es de Carlos Enrique Teresecuc. Él nació en Posadas Misiones y fue seminarista. Además, se inscribió en trabajo social y fue elegido por el centro de estudiantes. También daba clases de apoyo y lo secuestraron en su trabajo, lo cual hizo que esté detenido en varios lugares. Hace unos años recién encontraron e identificaron sus restos. Y como dato, la Facultad de Misiones le hizo varios homenajes. Vamos a mirarlo. Dale. Ah, mira, llegó un mail de la profe. Uy, a ver qué dice. A ver, dice... Por lo que me van contando, tienen bien perfilada la idea. Es interesante que el producto que están armando se complementa con el otro material que ya existe, mostrando aspectos o locaciones distintas, más por supuesto la mirada de ustedes. Me alegra que les haya servido el contacto de Marcos. Mañana les mando otros teléfonos que les pueden servir. A continuar. Bien, estamos encaminados. Parece que sí. Bien, bueno, pero ahora seguimos. Sí, hay otro misionero, Carlos Alberto Duarte. Carlos era de Puerto Esperanza y él vino a Resistencia a estudiar ciencias económicas, pero lo secuestraron antes de que terminara la carrera. Él militó en la JUP y Montoneros e hizo trabajo social en comunidades COM, y a su familia también le dijeron que él se había tratado de fugar. Bien, anota eso. Tenemos que investigar qué dijeron los medios de comunicación en ese momento. Dale. Ya va. Toma, te devuelvo. Dale. Bueno, entonces mañana temprano nos encontramos en La Prida 64. Nos encontramos en Avenida La Prida al 64 en la ciudad de Resistencia. En 2021 se inauguró este monolito para homenajear al detenido desaparecido Carlos Alberto Zamudio. Carlos nació en esta ciudad y desde muy chico jugó al básquet. Incluso estuvo en la selección chaqueña. Fue preceptor del Colegio Nacional mientras estudiaba Ciencias Económicas. Desde allí comenzó a militar. Carlos fue testigo del casamiento de Luis Díaz, otro de los asesinados en la masacre. Luis era de Mercedes, Corrientes. Había venido a Resistencia a estudiar. Pasó a la clandestinidad muy joven y su familia sufrió varios allanamientos y robos por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando lo secuestraron, lo llevaron a la brigada y el 12 de diciembre lo subieron al convoy que iba a la alcaidía. Carlos, que estuvo detenido en la U7, fue desaparecido en la masacre de Margarita Belén junto con Luis. El cuerpo de Luis recién se pudo identificar en el año 2009 por el equipo de antropología forense. Nos encontramos en la estación de trenes de Resistencia. A 2 cuadras de acá, por la calle Ameguino, Luis Barco alquilaba una pieza de una pensión para estudiar en la UTN. Fue presidente de su centro de estudiantes y militó en la JUP. Tenía 25 años cuando lo secuestraron en esa pieza de pensión. Su familia lo buscó durante muchas semanas hasta que pudieron verlo en la alcaidía, muy deteriorado por la tortura.
Cuando lo trasladaron a la U7, no pudieron verlo más. 20 días después de la masacre de Margarita Belén, su familia recibió una notificación sobre el fallecimiento de Luis. En el año 2019, las familias de Manuel Parodi Ocampo y Luis Arturo Franzen confirmaron lo que sospechaban. No habían recibido el cuerpo correcto de su familiar, los habían intercambiado. Gracias al equipo de antropología forense se pudieron identificar las verdaderas identidades y darles una sepultura correcta. Y aunque parece algo que solo ocurriría en una película, esta era una de las tantas estrategias que utilizaban los militares para desordenar pruebas y dañar a los familiares de los desaparecidos. Manuel Parodi Ocampo había nacido en San Pedro del Paraná, en Paraguay. Cursó filosofía y le faltó rendir una materia para recibirse. Él y la mujer militaban juntos en la Universidad Nacional de Misiones. A finales de 1975 vinieron a vivir a esta casa, por Avenida Italia. En abril de 1976, el ejército y la policía allanaron su casa. Los secuestraron a ambos y les robaron la heladera, muebles, libros, ropa y la cuna y ajuar del bebé que estaban esperando. Quienes estuvieron a cargo del operativo fueron Gabino Manader, de la Brigada de Investigaciones, y el teniente Pateta, del Regimiento de la Liguria. Manuel tenía 24 años cuando lo fusilaron en Margarita Belén. Su esposa tenía 6 meses de embarazo en ese momento. El padre de Manuel retiró sus restos, pero el cuerpo estaba irreconocible por la tortura. Quien también retiró un cuerpo fue el papá de Luis Franzen. Luis había nacido en Posadas, Misiones. Fue delegado de los trabajadores del correo y militó en la Juventud Peronista. Unos años antes de que lo secuestraran, participó en la organización del primer sindicato de empleadas domésticas. Cuando Luis se enteró de que las fuerzas de seguridad lo perseguían, se ocultó, pero cuando regresó a Resistencia, lo secuestraron en la calle. Manuel y Luis eran muy amigos. Algunos de los detenidos que fusilaron en Margarita Belén estaban alojados acá, en la Brigada de Investigaciones. Claro, eso es Marcelo T. Alvear 32, frente a la Plaza 25 de Mayo. Sí, y hay otros que estaban en la U7. A ver, vamos a buscar. Esto es Avenida Las Heras 1555. Y de ahí, en la tarde del domingo 12 de diciembre, los trasladaron a todos a la Alcaidía de Resistencia. ¿Y será que ahí nos van a dejar filmar? Y no sé, habrá que preguntar. El día anterior a la masacre, el día 12 de diciembre, era un domingo. Y el domingo en la cárcel tiene una particularidad de que no hay prácticamente novedades, salvo cuestiones rutinarias. Una de ellas es que los presos sociales que estaban en la planta alta bajaban a visita. Al rato escuchamos que se abre el portón de ingreso al pabellón y un guardia que entra a caminar por entre las celdas. Frente a la reja de nuestro pabellón dice: todo el mundo de cara a la pared, tirado al piso, con las manos adelante. Pucha, bueno. Había algo absolutamente anormal. Segundo hecho, nunca cortaron la visita y nos hacían tirar al piso. Escuchábamos que entraban camiones, y ruido de camiones, y que esos camiones estaban entrando al penal. Escuchaba cuando ingresó la patota a golpe, al paso marcial, digamos, al trote marcial, y que avanzaban por el pasillo. Nos decían: sepan dónde están, a partir de acá ustedes están en la alcaidía. Entonces nos pegaban una paliza y en todos los penales nos hacían lo mismo. Siempre de recibimiento una paliza. Entonces nosotros sabíamos lo que era una paliza.
Por este portón ingresaron los detenidos que traían desde la U7 y la brigada. Desde donde podían, los otros presos políticos y los presos legalizados que estaban adentro trataban de ver qué estaba pasando. El operativo a cargo de las fuerzas policiales y del ejército argentino para el fusilamiento estaba en marcha. Era un domingo, no existían los traslados en día domingo. No entendíamos lo que pasaba. Bueno, pero estaban trayendo evidentemente a presos políticos, evidentemente, ¿viste? Porque a los presos comunes tampoco le pegaban de esa manera. Y esto no era la piecita del televisor, sino que era afuera. Habían puesto en ese pasillo, que era de unos 30, 40 metros de largo, habían puesto personal que seguramente, como nos hacían siempre, seguramente de ambos lados y de donde iban pegando a los compañeros a los cuales estaban trayendo. Y después los metían al comedor, cosa que después nos dimos cuenta, y entra toda esta patota que estaba acá afuera, entra al comedor y ahí sigue la golpiza. Y ahí la golpiza se hace superlativa. Nosotros decimos que los ruidos que escuchábamos eran de muerte, gritos de dolor de los compañeros, por más que teníamos tendencia a los compañeros cuando nos estaban torturando o nos hacían ese tipo de cosas, evitamos gritar demasiado o no emitíamos demasiado sonido. Bueno, acá evidentemente no había control, digamos, y los estaban matando a golpes. Yo por lo menos sostengo que ahí a más de un compañero lo mataron a golpes. Estamos en el comedor de la Alcaidía de Resistencia. En este lugar reunieron a los detenidos y los torturaron. En este mismo lugar, el flaco Salas, antes de partir hacia Margarita Belén, dio su histórico discurso. Compañeros, sé que nos sacan para matarnos. Es mentira que es un traslado. Y si lo es un traslado a la muerte. Pero quiero que sepan que moriré de pie, peleando como pueda. A los mordiscones estoy atado. Todos los que hoy nos sacan de la cárcel, los que están aquí adentro y los que esperan afuera, son culpables ante la historia. Culpables de la miseria del pueblo y culpables de nuestras muertes. Solo quiero pedirles que cuenten de esta matanza a mis hijos, cuando ellos tengan la edad de entender qué pasó en la Argentina de estos años, y a mi compañera cuando puedan verla. También les digo, compañeros, que de nada vale este sacrificio nuestro si ustedes no siguen peleando por mantener viva la memoria popular. Por eso, cuéntenle a nuestro pueblo por qué nos asesinan y por qué decidimos morir de pie. Chao, compañeros, cuídense, libres o muertos, jamás esclavos.